Bienvenidos a mi canal. No olviden seguirme, darle me gusta a mis vídeos y comentar. Comencemos. Can Yaman y Sara Bluma. La pareja que enciende Madrid y divide a las redes. ¿Están listos para sumergirse en el torbellino de amor, controversia y drama que rodea a una de las parejas más candentes del momento? Porque lo que está pasando entre Can Yaman y Sara Bluma no es un romance de película, es una telenovela de la vida real con millones de espectadores en Instagram, X y Facebook. Y sí, mis queridos seguidores, esta relación va viento en popa, tan intensa y arrolladora que parece sacada de un guión turco, pero con el toque vanguardista y cosmopolita de la escena europea. Pero ojo, que no todo es color de rosa. La sombra del pasado de Sara y la pasión desmedida de Can tienen a las redes sociales completamente polarizadas. Hablemos claro, desde que Can Yaman, el galán de galanes que nos robó el aliento en Pájaro Soñador y que ahora triunfa en Italia, decidió mostrar al mundo a su nueva conquista, la DJ Sara Bluma, la temperatura de Internet subió de golpe. Fue en un festival, en la alfombra roja, donde el actor, con esa mirada que derrite hasta el hielo, la tomó de la mano y dijo: «Esta mujer es mía». Fue un gesto de puro desafío, un anuncio sin palabras que resonó más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Y desde ese momento, mis amigos, no se han separado. No hay evento, no hay cena, no hay escapada, ni siquiera un paseo por las calles empedradas de Madrid, en el que Can no elija tener a su Sara a su lado. Es una declaración constante, una necesidad de presencia que, si bien es romántica, también levanta sospechas y susurros. ¿Es amor verdadero, un flechazo incontrolable, o quizás una necesidad de Can de demostrar algo, de acallar rumores? Lo que es innegable es que, en estos momentos, Madrid se ha convertido en el escenario principal de su ardiente idilio. Los vemos en fotos y vídeos que suben a sus historias, paseando de la mano por el barrio de Salamanca, cenando en restaurantes de moda con esa complicidad que solo tienen las parejas en la cúspide de su enamoramiento. Incluso ese baile apasionado y casi al borde de lo prohibido que compartieron hace poco en una discoteca. Él, con esa intensidad que lo caracteriza, mirándola a los ojos como si no hubiera nadie más en el mundo. Ella, devolviéndole la mirada con la seguridad de una mujer que sabe que es la única dueña de su corazón. Cada publicación es una flecha al corazón y un detonante en el campo de batalla de las redes. Porque aquí es donde el cuento de hadas se topa con la cruda realidad del fandom. El universo de seguidores de Can Yaman, un grupo vastísimo, se ha dividido en dos frentes irreconciliables. Por un lado, tenemos al equipo Sara y Can por siempre, a esa facción romántica que celebra cada beso, cada selfie cariñosa, viendo en Sara a la mujer que ha logrado hacer sonreír genuinamente al actor en esta etapa de su carrera. Ellos la defienden a capa y espada, ven en ella la fuerza, la autenticidad de una DJ que se hizo a sí misma y que está a la altura de una estrella internacional. Les da igual su pasado, les importa el presente. Pero, por otro lado, está el equipo de Can se merece algo mejor, un ejército de haters, o quizás de fanáticas protectoras, que no soporta a Sara Bluma, y esto es lo interesante. La principal razón de este rechazo feroz es, precisamente, su pasado. No podemos ignorar que Sara Bluma es una mujer que ha vivido una vida intensa y pública. Los medios turcos y europeos explotaron hace meses la noticia de que Sara tiene un hijo y que su relación con el padre del niño fue turbulenta, marcada por acusaciones de violencia doméstica. Ella misma lo denunció en sus redes sociales, compartiendo fotos de su rostro visiblemente golpeado, un testimonio desgarrador que, en lugar de generar solo solidaridad, también fue usado por sus detractores para atacarla. Y aquí entra la controversia. Para este grupo de fans de Can, Sara no encaja con la imagen pulcra y heroica que tienen del actor. Creen que su historial es una mancha, que la escandalosa vida de la DJ lo está arrastrando a un terreno de controversia que no necesita, sobre todo ahora que su carrera internacional está en ascenso con proyectos como Sandokan. Las opiniones son de fuego. En X, antes Twitter, se leen comentarios como: Sara solo quiere la fama de Can, mírenle el pasado, o ella es demasiado problemática, Can necesita una mujer de su nivel, elegante, sin dramas. Y no solo eso, están pidiendo activamente que terminen. Sí, han oído bien. Hay hashtags circulando, miles de comentarios diarios en Instagram suplicándole al actor que abra los ojos, que se separe de ella.
Hasta se atreven a compararla con sus ex, incluyendo a Diletta Leotta, diciendo que, a pesar de sus problemas, ella era una figura más aceptable. Esto es un nivel de intromisión en la vida personal que solo la fama desmedida puede provocar. Pero, ¿qué hace Can Yaman ante esta marea de críticas y súplicas de ruptura? Mis queridos, él se pone la armadura y la defiende como un verdadero león. Cuando Sara hizo pública su denuncia de maltrato, Can no se quedó callado. Usó su gigantesca plataforma para mostrar su apoyo incondicional. Te amo y haré todo para apoyarte, fueron sus palabras. Un gesto poderoso que, en lugar de calmar, echó más leña al fuego de la división. Para sus defensores, fue la prueba de su nobleza. Para sus detractores, la evidencia de que está cegado y controlado por una mujer que no le conviene. La dinámica de esta relación es fascinante, porque Can Yaman, el actor que siempre ha sido muy reservado o explosivo, según el momento, con su vida privada, ahora no solo la comparte, sino que parece disfrutar de desafiar a sus críticos. Cada foto de ellos juntos, cada vídeo de su amor en Madrid, no es solo un gesto romántico, es un movimiento estratégico en el ajedrez mediático. Es como si Can estuviera diciendo: este es mi amor, mi elección, y no me importa lo que piensen. Y eso, mis queridos, es el verdadero gancho para nosotros, los narradores de la farándula. Nos da material infinito. Jurkardaki metnikoru, butunluesat kalbe 3000 carácter da auzat. La pareja sigue su camino, ajena, o quizás no tanto, al ruido ensordecedor de las redes. Sara Bluma sigue con su carrera de DJ, Can Yaman con sus compromisos en Italia y sus viajes a Madrid para estar con ella. Su amor florece en las calles de la capital española, pero su drama se reproduce en miles de pantallas alrededor del mundo. ¿Será este amor lo suficientemente fuerte para resistir la presión brutal de los fans y el fantasma del pasado? ¿Terminará Can cediendo a la presión o confirmará que Sara es el amor de su vida? El próximo capítulo de esta apasionante historia se escribe en sus feeds y en los titulares que vendrán, porque cuando tienes a una superestrella internacional como Can Yaman y a una mujer envuelta en controversia como Sara Bluma, el drama nunca termina. Un romance bajo el escudo de la polémica. Desde que el actor turco, conocido por su carisma y su arrastre global, oficializó su relación con la DJ y productora musical Sara Bluma, Sara Chichani, la princesa del corazón no ha tenido descanso. Lo que comenzó como un idilio de alfombra roja en eventos italianos como el Italian Global Series Festival, rápidamente se transformó en una saga con tintes de escándalo internacional. El camino de la pareja está plagado de desafíos, desde la batalla legal de Sara contra el padre de su hijo paciente, la presión constante de los paparazzi y las redes. Sin embargo, esta unión parece fortalecerse ante la adversidad. La prueba de fuego no es el amor, sino la resistencia a la toxicidad del mundo exterior. Y por ahora, parecen estar superándola. Manténgase atento, porque en la Bayan de Can Yaman y Sara Bluma, la paz es solo el preámbulo de la próxima gran noticia. Si has escuchado el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta al vídeo, comentar y suscribirte a mi canal.